Bien, pero vos ya sos de la casa. Bueno, ahora sí, amados, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Si lo tienen ahí, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y quienes les retuvieren, les son retenidos. ¿Sabes que esta palabra nos va a situar en un momento difícil? Y ahora voy a pedir de tu ayuda de un poquito de silencio. Esta palabra nos sitúa a todos los discípulos en un momento muy difícil en la vida. En un momento donde habían perdido a su Señor. Jesús había sido crucificado, Jesús había sido entregado por mano de pecadores, maltratado, humillado hasta lo sumo, dice las Escrituras, y entonces fue allí donde perdieron a su maestro y a su líder. Perdieron esa guía que tenían, ellos estaban dependiendo durante 3 años aproximadamente, poquito más o poquito menos, no es la discusión de la noche, pero sí, en ese tiempo, los discípulos dependían de Dios, dependían de Jesús. Jesús encarnado, Dios encarnado, hecho hombre, estaba con estas personas, ayudándolas, ministrándolas, acompañándolas en su proceso de aprendizaje. Por eso, el lema nuestro es entrar para aprender. Y sobre eso estamos trabajando. Lo cierto es que cuando vamos aprendiendo, tenemos que tener esa imagen de referencia de nuestro líder. Y su líder le había enseñado a orar, le había enseñado a bendecir, le había enseñado entonces a dar. Le había enseñado tantas cosas a su maestro y ahora no lo tenían más. Y ellos sintieron que la brújula se había perdido. Ellos sintieron que se había perdido todo su futuro porque hasta ahí el Señor los acompañó, los ayudó, los ministró y ellos también ministraban a otros. ¿Pero qué hizo? Algo que dice acá en los primeros versículos que me llama mucho la atención y dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Te pasó de que te haya llegado la noche? ¿Te pasó? No sabés, me vino la noche, ¿no? Cuando te cuentan, me vino la noche. Y esa noche es drástica. Me dijeron que tenía este problema, me dijeron que tenía una enfermedad, me dijeron que no iba a poder hacer el trabajo, no podía, que ahora no voy a poder moverme como me movía antes. Entonces le llegó la noche. Y muchas veces, y muchos de nosotros, ¿a cuántas veces nos pasó que nos llegó la noche? ¿No? Y que nos vemos encerrados en esa noche, creyendo que la noche va a durar para siempre. Pero déjame decirte algo, la noche no es para siempre. Así que a nosotros también nos ha llegado la noche. Por eso el miedo, como el título le pusimos, el miedo te encierra, pero Jesús es el que te envía.
Porque siempre los miedos vienen a atormentarte, a encerrarte, a solamente ver tu contexto, lo que te está pasando, pero no ver un poco más el horizonte. Así que el miedo te encierra, el miedo nos encierra, el miedo te hace vivir encerrado. Dice que estaban las puertas cerradas. Los discípulos estaban encerrados físicamente, pero primero habían sido encerrados emocionalmente. Ahora ellos estaban en un lugar encerrados, apartados, desahuciados, desanimados porque se había ido, porque habían sufrido una pérdida. Y desanimados estaban allí, en un lugar, encerrados. Y el miedo siempre intenta reducir nuestro mundo. El miedo siempre va a intentar aplacar todo el mundo que tenés por delante, porque el miedo te bloquea. El miedo muchas veces te paraliza. El miedo muchas veces no te deja avanzar, porque tenés miedo de tomar una decisión u otra. Pero no tomar decisión también va a traer su consecuencia. Nos hace retroceder cuando Dios quiere que avancemos. El miedo te roba la visión. El miedo hace de que te quite la capacidad de visionar. Ellos habían olvidado las palabras que Jesús le había dicho acerca de su resurrección. Le había dicho que iba a resucitar y entonces ellos se habían olvidado porque el miedo los encerró. ¿Cuántas palabras de Dios tenés en tu vida? ¿Cuánta palabra de Dios vino a tu corazón, a tu casa, a tu familia? Pero el miedo te hizo que te encierres. El miedo te hizo encerrar a tal punto que te olvidaste de lo que Dios te dijo. A tal punto que te olvidaste de lo que Dios te habló en algún momento. Por eso es necesario que Jesús entre y te diga: paz a vosotros, paz hermano, paz hermana, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. No te encierres. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús se pone en medio. Fíjense en estos, estaban encerrados, estaban desesperados, sin poder ver lo de afuera. Veían sus condiciones naturales, veían lo que el mundo le había dicho, ellos estaban totalmente desanimados. Pero dice que Dios entró, Jesús se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y esta parte me encanta porque Jesús se pone en medio, ¿para qué? Para traernos paz. Jesús llega donde el miedo no te deja entrar. Ahí llega el Señor. Donde el miedo no te deja avanzar, ahí llega Cristo. Y viene a traerte paz. Seguramente que va a haber alguna revolución interna. Pero déjame decirte que va a traerte paz. Las puertas estaban cerradas para todos, pero no para Cristo. No puede impedir que Jesús llegue al lugar donde estamos. Nadie va a poder impedir que Jesús llegue a ese lugar. La primera paz que habla acerca de la Biblia es para traer sanidad. Jesús le dice: muchachos, lo que les dije se va a cumplir y se cumple en mí, acá estoy. Tengan paz, no estén desanimados, no estén desahuciados, no estén tristes, acá estoy. Yo he resucitado. Y el Señor te dice hoy por mi boca: no estés mal. No estés desanimado, desanimada, no estés depresivo ni depresiva, no te angusties. Porque esta situación momentánea y pasajera va a pasar. Pero no te encierres. Salí a ver una esperanza. Salí a ver a Cristo porque Él va a traer paz para la gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén, gloria a Dios. Él va a traerte paz. Yo sé que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿o no? A veces queremos que todo nos salga redondo, que 2 más 2 sea 4. Pero en la vida, déjame decirte que a veces 2 más 2 termina siendo 3. Porque parece que la ecuación no nos da perfecto. Aunque ni en matemática existe, pero en nuestra vida pasa. Que queremos sumar y decir, si hago esto y hago aquello, el resultado es eso. Y muchas veces no sucede como lo hemos esperado. ¿O no? La presencia de Jesús es lo que transforma toda la atmósfera. Donde había temor, comenzó a haber esperanza. Jesús no solo sana, no solo vino para sanar el corazón del discípulo que estaba triste, sino que vino para enviarlos. Vino para enviarlos. Porque la primera parte, la primera etapa es sanarnos. Pero la segunda etapa es enviarnos. La primera etapa es entrar para aprender, como nuestro lema. Pero la segunda etapa es salir para servir. Es que cuando el Señor entra a nuestra habitación, cuando el Señor entra a nuestro encierro, a nuestros miedos, cuando el Señor entra en aquellos lugares que nadie puede entrar, que solamente vos y el Señor sabe que la están pasando feo, es ahí que Él puede entrar. Es ahí que Él puede asomarse y traerte paz. Pero una vez que Él sane ese corazón dolido y triste, angustiado, porque no llegás a fin de mes, porque las cosas no te salen bien, porque a la primera de cambio querés tirar todo por la borda y te querés volcar a las drogas, al alcohol, te querés volcar a lo que sabías hacer antes, porque vos decís, y al final y a cabo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero el Señor llega justo a tiempo, a ese lugar, para traerte paz. Y esa paz, déjame decirte, que está puesta por el Señor para sanarte, para poder hacerte ver el horizonte, para poder hacerte ver que el encierro solamente te hace mirar paredes y quizás gente de tu entorno, pero no te deja proyectar hacia tu futuro. Así que debemos de salir juntos. Y ahí es Jesús que les dice a su discípulo esta segunda parte. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Porque el encierro no te permite ver a Jesús. Pero cuando Jesús se presenta, no hay forma que no te des cuenta que el milagro lo hace Dios. Porque esto no puede ser, esto no hay forma, esto es Dios. ¿O no? Vos decís, esto no puede ser, esto tiene que ser Dios. Y la ecuación termina dando que tenía que ser el Señor. Así que dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así yo os envío. Y dice, al instante habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí vemos una segunda paz. Y déjame decirte algo sobre esto. Cuando vemos a Jesús hay regocijo. Cuando permitimos ver al Señor en medio de nuestra desesperación, vas a encontrarle una salida a ese obstáculo, a esa situación en la cual estás viviendo. Pero la segunda paz fue para enviarlos, dijimos. Jesús volvió a decirle paz a vosotros porque repitió la misma palabra. ¿Por qué repite la misma palabra? Porque la primera fue para sanar, ya lo dije, pero la segunda es para enviar. No era una paz para quedarse encerrado.
La paz que viene de parte del Señor no es solamente para que te quedes encerrado. Es para que salgamos. Era para una paz para salir a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si Dios te trajo acá, si el Señor te trajo acá, te trajo para enviarte. Y acá te estás preparando. Acá te estás preparando. Porque acá venimos a festejar, a celebrar lo que Dios ya hizo en nuestra semana. Y Dios te está preparando para salir. Aunque presente un desafío, vas a ver que lo vamos a lograr. Jesús equipa lo que envía. Y ahora quiero hablarte a vos que vos sabés que el Señor te trajo, que te libertó, que te sacó, que te ayudó. Él te va a equipar para enviarte. Él no te va a enviar así nomás. Él no va a decir, bueno, listo, bárbaro, andá. No. Vení, le dijo. Y dice que le sopló. Y luego le sopló a ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor nunca envía a alguien sin darles herramientas necesarias para cumplir su tarea. Vos que vas a salir a predicar, vos que vas a dar tu célula, vos que vas a salir adelante a compartir una palabra. ¿Quién dijo que vas solo o sola? El Señor te sanó y ahora te envió. Y Él te da herramientas porque su Espíritu sopló en ti y sopló en mí para llevar su mensaje. Estos hombres tenían que salir de ahí para cumplir un propósito grande. Por eso es necesario que salgas de tu encierro. Porque tenés que cumplir un propósito grande. Tenés que cumplir un propósito grande. Y yo sé que por ahí vos no te das todas las cualidades. Y no, pero yo, ¿sabés todos los errores que tengo, Juan? ¿Sabés los problemas que tengo? ¿Sabés la dificultad que tengo? Y sí, lo sé. Porque yo tengo las mismas que las tuyas. Quizás algunas que otras no, porque no somos compatibles, pero también lucho con las mismas problemáticas que las tuyas. Pero cuando Dios te envía equipado. Te envía con todas las herramientas necesarias para poder hacer su obra. Por eso no te quedes. Ahora depende de vos y solamente de vos. Depende de mí y depende de ti. Si vas a decidir quedarte encerrado en tu angustia, en tus miedos, en la falta de perdón, o vas a salir adelante. Yo sé que vos podés. Tenés todas las capacidades para poder hacerlo. Yo sé que sí. Cuando Dios llama, también capacita. Cuando Dios envía, también respalda. Cuando Dios encomienda una misión, también provee lo necesario para llevarlo adelante. No vas a ir solo, no vas a ir sola. Dios te va a dar todo lo que sea necesario para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No vas solo ni sola. Porque el llamado nunca depende de tu capacidad, sino de la presencia de aquel que te envió. Si Dios te envió, hacelo. Es que yo sentí hacer esto, hacelo. Es que yo sentí ayudar a mi hermano, hacelo. Es que yo sentí todo lo que sienta de parte de Dios, hacelo, porque si Él puso ese sentimiento, Dios va a respaldar tu trabajo. Él va a respaldar lo que vos hacés. Y para finalizar, aquella noche comenzó con discípulos encerrados, pero terminó con discípulos enviados.
Así que si vos pasaste por el encierro, por la angustia, por la tristeza, ellos también. Pero de ahí tuvieron que salir. Y de ahí vos y yo tenemos que salir. Tenemos que levantarnos. Aunque cueste. Aunque te cueste orar, aunque te cueste ayunar, aunque te cueste leer la palabra, aunque te cueste venir a la iglesia, tenemos que salir. Salir de la situación en la donde estamos. Y vas a ver a Dios glorificarse. El miedo les había cerrado las puertas. Escucha esto. Pero Jesús les abrió el futuro. El miedo los encierra, pero Jesús te abre el futuro. El miedo lo había paralizado, pero Jesús les devolvió el propósito. La presencia de Cristo transforma a un grupo y transformó a un grupo de hombres escondidos. ¿Y qué hizo? Estaban escondidos, depresivos, angustiados. Y los transformó cuando se les presentó para enviarlos. Así que hoy mismo Jesús sigue paseando por puertas cerradas. Sigue diciendo, paz a vosotros. Porque donde el miedo te encierra, Jesús te envía. Poneme la imagen. Hoy sigue diciendo el Señor lo mismo. Donde el miedo te encerró, Jesús te va a enviar. Así que no es tu final. No es la final de la historia. No es el final del partido. Si llegaste acá, llegaste con un propósito. Y el propósito, créeme, que es grande. Y esta tarea la vamos a llevar juntos. Porque el enemigo te encerró. El miedo te encerró. La depresión te encerró. La angustia te encerró. El fracaso te encerró. Pero Jesús te libertó. Te envió, te sacó. Y Él va a hacer eso con vos y conmigo. Te va a sacar. Créeme. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos lograr nada. No podríamos haber llegado hasta acá sin la presencia del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos respalda, nos acompaña. Y yo quiero que también te respalde y te acompañe cuando vos vayas. Vayas a predicar, vayas a hablarle a un vecino, a un amigo, a tus tíos, a tus parientes. Que el Señor te respalde. Mirá cuando pongan las manos en los enfermos y sanen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso va a pasar. Porque yo creo que se va a venir para la iglesia, y no hablo solamente de la nuestra, se viene para la iglesia un tiempo de avivamiento. Y avivamiento quiere decir que la gente se va a acercar a Cristo no porque yo le predique bien, sino porque vos saliste a hacer la tarea. Y pusiste la mano en los enfermos y sanaron. Y hablaste con el que estaba desahuciado y salió de la depresión. Y hablaste con el que estaba encerrado y salió de sus miedos. Y sacaste a aquel de la droga. Y le hablaste al que consume alcohol y sale del alcoholismo. Y empezás a predicar y a hablar y ves la obra de Dios en los hermanos. Y esto va a potenciarte. Porque vas a ver que el que te envió es el Señor y no el pastor. Y vas a ver que la mano de Dios te va a acompañar. Y por eso, estos, nos vamos a ver multiplicado, triplicado, cuadriplicado, porque Dios te acompaña a ti, no a mí. Sí, el que es a mí, sí, pero a vos también. Y vas a ver qué bueno es esto. Te vas a dar cuenta que Dios hizo la obra. Y como te sacó a vos y me sacó a mí, ¿de dónde? Del encierro. Y ahora somos libres.
le vamos a poder transmitir al otro libertad, paz, seguridad. Amén. Así que te animo en esta noche que todos nos llevemos un toque de su Espíritu Santo, un toque de su presencia. No te quedes con lo que pasó en la semana, que por ahí no llegabas, que no te faltaba, que no se dio lo que se tenía que dar, que el miedo se quiso apoderar de vos. No. Basta. Vamos a darle una patada al enemigo. ¡Pah! Y nos vamos a salir afuera. Porque no me va a encerrar nadie. No te va a encerrar nadie. Porque vas a salir para llevar las buenas nuevas del Señor. Gloria a Dios. Ponete de pie. Bendito sea el nombre del Señor.